Martí, les habló Berta Arrabal. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Venezuela hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli. Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Estoy oyendo un retorno, Viñolito, pero bueno, estamos saliendo en vivo. Vamos a ver si lo podemos corregir. Está en la producción de este espacio Alejandro Sayas Bazán y este servidor, Alejandro Marcano, pues llevándoles este espacio de Venezuela hoy, lunes 31 de enero del 2022. Bueno, estamos saliendo en vivo a la 1:31 de la tarde, recordándoles siempre que este espacio es retransmitido en otros horarios, pues precisamente en nuestra programación de radio. Sigo oyendo el doble retorno, así que discúlpenme si me siento un poquito perdido mientras Viñolito nos ayuda a corregir esto. Pero bueno, presento a mis invitados hoy de una vez para darle paso al análisis. Marcelo Monod, ingeniero desde Miami, y desde Argentina el periodista Leandro Gasco. Nos va a permitir entender un poco lo que está pasando. Marcelo, quiero comenzar contigo y saber lo que está pasando en la región con los migrantes, que sigue creciendo. La xenofobia o actos xenófobos siguen siendo parte del día a día. Y lo refiero porque en Chile, nuevamente, ya pasó en septiembre pasado y ahora ocurrió este fin de semana, unos 4.000 personas se manifestaron contra la creciente inseguridad en Iquique, al norte de Chile. Gritaron fuera los delincuentes y atacaron un campamento de venezolanos a donde llegan masivamente inmigrantes indocumentados. Cuando uno escucha declaraciones, y este es básicamente mi reportaje hoy, uno se asusta cuando una persona como María Inés Serpa, una residente de Chile, de esa región de Iquique, dice que Venezuela es un país de delincuencia. Todo esto viene para ser justos, porque en días pasados unos venezolanos de esos que han recién llegado se enfrentaron a la policía, estaban vendiendo drogas. Y pues malhirieron a uno de los policías, uno de los conocidos carabineros. Terminó con fracturas nasal y dental. Entonces, los residentes, los chilenos, están viendo que Venezuela es delincuencia. ¿Qué dice Marcelo? Bueno, muchas gracias por la invitación, Alejandro. Sí, realmente lo que estamos viendo no es nuevo, esto que está pasando ahorita en Chile. Hemos visto este tipo de situaciones anteriormente en Ecuador, en Perú, en Argentina, en muchos países, y que esta migración, que ya son más de 7 millones de venezolanos que han salido del país, lamentablemente trae consigo gente muy trabajadora, gente muy buena, pero también sale gente muy mala, gente que ha estado detenida, gente que ha estado presa, gente que ha estado enjuiciada por delitos y han salido, y estos países recibiendo de manera muy positiva al inicio de todo esto, se están dando cuenta de que muchos venezolanos están llegando a hacer con todos estos hechos delictivos, a robar, a matar, y obviamente genera una reacción natural del ciudadano que está acostumbrado a otro tipo de conducta, otro tipo de comportamiento, obviamente a protestar lo que está ocurriendo ahí. Eso, por supuesto, generalizar, ahí está el problema, Alejandro, porque no todos los que hemos emigrado por razones humanitarias, por razones políticas, por la razón que sea, que hemos dejado el país, van con esta intención y con esto que está señalando estos ciudadanos hoy chilenos, pero ayer fueron los peruanos, fueron los ecuatorianos, fueron los argentinos, y pare de contar. Lo importante de esto es lo que hemos hecho un grupo de ciudadanos que estamos aquí en la ciudad de Miami, es que nos hemos puesto de acuerdo. Venezolanos que nosotros veamos con una conducta irregular, que no quiera adaptarse culturalmente a donde esté emigrando, nosotros mismos nos vamos a encargar de denunciar a esos venezolanos que vinieron aquí a dañar un poco la imagen, que vinieron a hacer cosas impropias
de este sistema para que sean deportados, pero también que les caiga un juicio y que caiga el peso de la ley en el país que están emigrando, en este caso Estados Unidos. Y creo que esta organización que hemos tenido, un grupo de venezolanos propios de cuidar el sitio o el país que nos ha dado cobijo, creo que es lo que pueden hacer muchos otros venezolanos ciudadanos que se han adaptado muy bien a esa cultura y que han salido adelante, que han buscado realmente salir adelante con su familia y no a robar, no a matar y nada de ese tipo de cosas. Ahora, fíjense, según datos de la Fiscalía Regional, solo el año pasado en Iquique los homicidios aumentaron 183%. Gracias, Viñolito. Ya está corregido estas dificultades técnicas, así que agradezco al equipo técnico de Radio y Televisión Martí, como siempre, tan eficiente. Bueno, repito, Leandro Gasco, fíjate lo que decía Marcelo Monod de que estos actos xenófobos se han repetido en Chile, en Colombia, en Perú y también en Argentina. Tú eres periodista, muy acucioso y seguidor del tema venezolano. Pues según la Fiscalía, fíjense ustedes, es que las cifras cuando uno las oye en porcentaje y no las pone en contexto, es muy difícil de entender, pero el tráfico de migrantes en la zona ha aumentado 501% con relación al año pasado. Los homicidios aumentaron 183%, no fue un 2%, un 5%, estamos hablando de porcentajes elevadísimos. Los robos, y repito, estas cifras son de la Fiscalía Regional de esa región, los robos con violencia e intimidación 18%. Así que es un problema que no tiene solución por ahora. ¿Qué hacemos? ¿O qué tú como periodista, Leandro Gasco, crees que puede ser una proposición que se puede hacer, qué deben hacer las autoridades, en qué se está fallando en la región para que esto no lleve a más violencia? Bueno, en principio, por supuesto que cuando se dice, bueno, atacaron a un carabinero o un policía, está mal, la violencia siempre está mal como contrarrespuesta. También coincido recién con el colega que aclaraba que hay que ver los porcentajes, ¿no? Porque decididamente en todas las sociedades hay un porcentaje de homicidas, de delincuentes, de criminales, ¿no? Entonces, estamos hablando que en Chile hay 500.000 venezolanos y se habla, a pesar de que dicen que en esa región, en el norte, se dice que un 183% aumentaron los homicidios, un 42% el tema de los robos o la inseguridad, también tengamos en cuenta que la Fiscalía destaca que mirando a los venezolanos solo hay un registro del 0,7% de criminalidad dentro de, si tomamos de esos 500.000 que hay. Entonces, tengamos en cuenta esto, tengamos en cuenta que la mayoría de los que llegan al sur de América lo hacen con formación y con espíritu de progreso, y realmente son bien considerados porque las empresas piden tomar venezolanos por la educación y por el esmero que le ponen al trabajo. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, creo que también, como en Latinoamérica estamos entrando, digamos también que Piñera hizo un mal gobierno para mí con todo lo que se vino de reformas constitucionales y demás, pero ahora estamos profundizando un periodo de comunización en Latinoamérica. Chile lo tiene claramente, incluso con una afrenta, con una ministra de Defensa, que es la nieta de Allende, que es socialista y propone barbaridades también. Entonces yo lo que quiero decir es que también hay una operación mediática, para mí, fogoneada y política fogoneada para instalar demonios, porque evidentemente ellos siguen haciendo un gran desmanejo político. Esto para mí también hay que ponerlo en el campo de contexto y por supuesto que si hay algún venezolano que llega y vende droga o comete un crimen o roba, bueno, tendrá que ser juzgado y no dudo que la misma comunidad venezolana lo apuntará porque busca el bien. Eso es así, y yo coincido también con Marcelo Monod que cualquier venezolano de mi nacionalidad de origen cometa un delito en cualquier parte del mundo tiene que enfrentarse a todo el peso de la ley. Es indiscutible, por eso la legalidad, y no debemos permitirlos, y nosotros también como venezolanos debemos señalarlos y apuntarlos. Pero fíjate, Marcelo, que Leandro dice algo interesante. Esta situación, cuando se habla de porcentajes tan grandes de migración, y lo reconocía una de las personas, habitantes en esta manifestación, pues
numerosa de lugareños en contra de los venezolanos que allí hacen, reconocía que no solo son venezolanos, de otras nacionalidades, cubanos, nicaragüenses, gente que está huyendo de estos regímenes en la región. ¿Pudiera ser parte de un plan? ¿Le conviene a este castrocomunismo, este movimiento bolivariano del siglo XXI, esta situación? ¿En algún punto, te lo pregunto como analista, les beneficiaría a ellos? Mira, no me extrañaría que el mismo régimen de Maduro estaría pagando o estaría financiando grupos de este tipo para desestabilizar las economías o los sistemas políticos de otros países. No me extrañaría absolutamente nada. Para Maduro, obviamente, es el gran beneficiario de que tantos venezolanos estén saliendo del país, porque primero tiene menos oposición a su régimen y por otro lado se quita de encima todas estas bandas delictivas que hacían vida en Venezuela y que hoy en día están en otros países. Bandas delictivas que hoy en día están en Colombia, que están en Perú, que están en Chile y pare de contar. Cuando uno ve en las caravanas que son publicadas por las mismas personas, por los mismos venezolanos, en la misma forma que tú estás viendo de cómo están hablando, de cómo están actuando, de cómo están caminando, de cómo se están involucrando en estas sociedades, te das cuenta que son personas que no son para nada profesionales. Tú los conoces, nosotros conocemos en Venezuela cuando eran tipos que obviamente no estaban adaptados a una sociedad. Sabemos que eran tipos que son malandros, tipos que iban a robar, etcétera. Y tú ves que este comportamiento se está repitiendo en muchos lados. Fíjate cómo Maduro, obviamente eso le da un fresquito, y Diosdado también lo ha dicho. Cuando van a hacer estas cosas en Venezuela, no, vamos a enviarlo para otro lado, porque si se va a dar una guerra, un problema tal, se va a hacer en otro lado. Entonces, que no te extrañe, y no me cabería ninguna duda, de que el mismo régimen de Maduro también esté financiando este tipo de bandas, este tipo de caravanas a otros países para ellos quitarse también ciertos problemas de encima y que esos vayan a colaborar en la instauración de sistemas políticos socialistas comunistas en otros países de Latinoamérica y el mundo. Es terrible pues saber que pueda esta situación que pareciera, pues en el caso vamos a hablar de Venezuela, en este espacio de Venezuela hoy estoy conversando con Marcelo Monotti, ingeniero, y con Leandro Gasco, periodista. Estamos saliendo en vivo en la 1:42 de la tarde de este lunes, el último día del mes de enero del 2022. Que los regímenes, el de Nicolás Maduro, el oficialismo, pues utilicen esta situación para desestabilizar la región y seguir ellos avanzando y apoderándose del control político de la región. Pero bueno, ahora, enmarcado esto, definido y descrito como lo han hecho ustedes perfectamente, voy a la siguiente pregunta. Antes de pasar a la política local en Venezuela y la última posición de Guaidó con respecto al levantamiento de las sanciones, qué papel pudiera jugar la administración del presidente Biden. Antes de pasar a ese punto, quiero preguntarte, Leandro, a nivel político, mirado desde afuera, lo que está pasando en nuestros países, en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, ¿tiene para ti un fin cercano? Es decir, viendo que la gente sigue huyendo, el mayor tesoro de nuestros países, que son los jóvenes que pueden reconstruirlo, se están yendo, pues pareciera que estamos frente a una pared donde el camino llega hasta allí, no hay como posibilidad al mundo libre, a los que aspiramos la libertad de nuestros pueblos, de conquistar quizás y sobrepasar cesar la usurpación de Maduro y como comenzar de nuevo pues a trabajar con una comunidad internacional que eso era una tragedia, era un comunismo feroz, estaba matando a su gente, vamos a reempezar. No sé si estoy siendo claro en la pregunta, pero bueno, espero que la hayas entendido y me puedes dar tu respuesta. Bueno, dos cosas. Por un lado, me parece que nos estamos golpeando la cabeza con la pared y por otro lado, creo que estamos como subidos a una calecita que hace siempre la misma vuelta, ¿no? Fíjate que vemos los de los venezolanos. Yo no puedo creer que hoy la principal noticia en el diario de Argentina sea que la estadística dice que 1.000 venezolanos por mes se están yendo de Argentina a Venezuela y se quedan 4 días a veces varados en el aeropuerto de Ezeiza de Buenos Aires porque la aerolínea venezolana es un desastre cómo funciona, lo sabemos, ¿no? Pero en medio de todo esto prefieren irse de aquí porque dice que como está tan mal todo en Argentina, la inflación, la inseguridad, el crecimiento del narco,
bueno, cómo aumentan los precios, todo, entonces prefieren, ya que están mal, volver ahí. Me parece desastroso, pero digo, creo que en Chile, con los 500.000 que hay, Dios no lo quiera, pero en este proceso de comunización, yo no sé si no va a terminar igual, porque sinceramente me preocupa terriblemente eso, como también me preocupa que siga el descontrol que hay, lo mismo dicho por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando habla de las ejecuciones extrajudiciales de jóvenes, ¿no? De estos 27 asesinados en principio de 2022 en Venezuela, ¿no? Y Argentina tiene una realidad que a mí, la verdad, yo lo veo cada día peor porque, lo comenté alguna vez, tenés que tener un prontuario. El prontuario es haber estado en una guardería guerrillera montonera de joven en Cuba. Entonces, si tú tienes eso en el prontuario, entonces puedes tener un cargo político, como pasa con la que maneja el ANSES, Fernanda Raberta, o como pasa con el embajador argentino en China también. Entonces ellos tienen el prontuario ese, viven como ricos, ¿no? Y tienen el prontuario ese de haber sido guerrilleros y haber tenido cierta adoctrinamiento en Cuba o en Nicaragua, ¿no? Así que bueno, no sé, esto favorece todo este proceso que yo te estoy diciendo y que lo veo ciertamente lamentable y ojalá llegue a oídos de las autoridades del gobierno de Estados Unidos y que en un tiempo en el cual hay una afrenta terrible contra las democracias de Latinoamérica y que también ahí interviene claramente China, justo que en estos días el presidente de Argentina viaja para ahí a visitar el museo del Partido Comunista. Fíjate vos, ahí faltan los miles de muertos que no están, más de 70 millones, ¿no? Por causas no naturales en China, ¿no? Pero así estamos, amigo Alejandro. Sí, dándonos golpes contra la pared, es una frase que es lamentablemente una realidad. Bueno, antes de que me responda y pasar nuevamente con Marcelo Monotti, ingeniero, analista político, hay buenas noticias dentro de esta migración. Colombia ya terminó la primera semana, más de 52.000 migrantes venezolanos recibieron el permiso de protección temporal en la capital. No es fácil para la mayoría, hay cerca de 2 millones allí, a un porcentaje, creo que de casi 80% se van a dar papeles para que puedan hacer vida en ese país. Pero Marcelo, quiero hablar del presidente encargado, Juan Guaidó. En las últimas horas ha salido un tema que parece inentendible. Habla del tema de las sanciones. Él dice que con las sanciones se va a obligar al régimen a ir a unas elecciones libres y justas, y que allí van a salir o van a poder hacer el cambio de Nicolás Maduro. Pero las sanciones, según entiendo, y lo que hemos trabajado, las sanciones, vamos a hablar de Estados Unidos, que son las que yo mayormente le he hecho seguimiento y las hemos contado constantemente en las distintas plataformas de radio y televisión Martí. Las sanciones estadounidenses están basadas en denuncias y en juicios que quiere establecer el Departamento de Justicia, porque tiene pruebas de vinculaciones, incluso le ha puesto precio, yo esto lo repito constantemente, a la cabeza del régimen de Nicolás Maduro y del propio dictador Nicolás Maduro, descrito así por el propio presidente Joe Biden. Entonces, ¿cómo levantar esas sanciones? ¿A qué se refiere el presidente encargado cuando habla de esto como un negocio de barajitas, de intercambio de barajitas, para que el régimen se siente con ellos en México nuevamente a pues buscar una salida política electoral a la crisis que vive Venezuela? Mira, algo que hizo muy bien Hugo Chávez en el tiempo que estuvo como presidente y bueno, en el tiempo que como estuvo dictador, recordemos que él también es parte de esta... Sí, pero voy con Hugo Chávez porque fue que inició todo este desastre, ¿no? Algo que hizo muy bien Hugo Chávez fue construir su propia oposición. Él destruyó el país, pero construyó su propia oposición. Por un lado destruyó y por otro lado construyó. Realmente los venezolanos nos indignamos, Alejandro, cuando los supuestos líderes de oposición hablan para atrás y para adelante. Realmente lo que concluimos es que son parte del mismo régimen. No se justifica una persona que esté liderizando una oposición para sacar a Maduro del poder, que esté buscando medidas para flexibilizar y para facilitar la hegemonía, la dictadura en Venezuela, como lo está pidiendo hoy en día Juan Guaidó. De verdad,
Eso a mí me indigna, y no es solamente a mí, a los venezolanos que estamos en el exilio y los que están dentro de Venezuela también. Tú te imaginas, ciertamente con las sanciones no vamos a salir del régimen, eso es verdad, pero es necesario de otro tipo de cosas, de otro tipo de acciones, más fuertes, más contundentes, quizás un poquitico de fuerza, un poquitico de todo, con los componentes que necesitamos para salir de este tipo de dictaduras como la que tenemos en Venezuela. Pero tú te imaginas el régimen de Nicolás Maduro, la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela sin ningún tipo de sanciones, que el narcotráfico siga paseándose en la forma que se está paseando, pero a una escala mucho mayor, que el lavado de dinero siga haciéndose mucho mayor de la que se está haciendo hoy en día. Las sanciones de alguna u otra forma han traído su efecto. De hecho, con el simple hecho de que todas estas transacciones se hagan en dólares, es que hoy que tenemos a varios presos aquí en los Estados Unidos, producto de ese lavado del narcotráfico, y los otros que tienen puesta una suma de dinero a su cabeza para que sean procesados aquí en los Estados Unidos, como es Nicolás Maduro, como es Diosdado, como es Tarek El Aissami, como son todas estas personas que están siendo esperadas por la justicia de los Estados Unidos para ser juzgadas por sus delitos. Ahora, no concibo bajo ninguna circunstancia cómo alguien va a pedir que se flexibilice un proceso de sanciones al régimen para sentarse a negociar con el régimen no sé qué. Porque en las últimas negociaciones de diálogo que se han hecho con el régimen siempre sale victorioso, siempre es el que le da la patada a la mesa, y realmente la oposición lo que hace es reconocer de aquellos regímenes que se pararon de la mesa y que la volvieron a patear. Es decir, ya nosotros estamos cansados, Alejandro, como venezolanos, de que se siga burlando de esa manera. De para qué insistir en vías que nos han fracasado o que no han tenido ningún resultado positivo. Mira, desde Hugo Chávez, desde el año 2002, están sentadas esas mesas de negociación y diálogo con el régimen. Todavía estamos en el 2022, 20 años después, y todavía la oposición, entre paréntesis oposición, que fue diseñada por Hugo Chávez, todavía insiste en un proceso de entendimiento con el régimen. No, de verdad que esto es insólito. ¿Hasta cuándo tanta burla a los venezolanos? Esto es una indignación que nos da a todos nosotros, porque no se justifica que tú, siendo representante, la contraparte del régimen, te estés pidiendo aliviar para que el tipo esté más tranquilo gobernando y seguir continuando destruyendo a lo que queda de Venezuela. Vamos a ver, Marcelo, vamos a ver qué opina Leandro Gasco, no como venezolano, mirándolo desde afuera, desde Argentina, donde también hay una gran comunidad de venezolanos huyendo, tratando de hacer vida, y como él lo señalaba también, la situación socioeconómica y política de Argentina no está bien, y no lo estoy diciendo yo, lo dicen los distintos reportes, lo dicen los argentinos, lo dice la prensa, lo dicen los entes multilaterales, es evidente, ¿no? Y los titulares de la prensa, pues cuando se habla de que el venezolano que está huyendo de una dictadura está saliendo, pues definitivamente se habla de una tragedia mucho mayor. En estos 4 minutos que me quedan, quiero hacerte la pregunta, Leandro, a ver cómo entiendes tú esto. Yo sí creo que el presidente encargado Guaidó ha sido claro en lo que pretende. Pretende unas elecciones. Él piensa, por lo menos lo ha manifestado, hay una entrevista que se le hizo en El País, en España, y él lo titularon y ha rodado muchísimo, pues queda en evidencia. Nosotros lo hemos reportado aquí, él quiere unas elecciones, el presidente encargado piensa que somos mayoría, pero le faltan algunos aspectos de análisis que te los pregunto a ti, que ya esto es un comentario personal como periodista. No hay un control, pero es una realidad también. No hay un control de las instituciones, no se ha cambiado absolutamente nada. La narrativa que usaba la oposición hace 2 o 3 años y todos los procesos electorales, incluso cuando Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, reconoció como dictador por primera vez ante el mundo a Nicolás Maduro, cuando se robó aquellas elecciones que los propios dueños de las máquinas electorales dijeron que habían robado 1 millón de votos, que no ha cambiado absolutamente nada. Un ejemplo cercano es, y ya voy a cortar para no robarle tiempo a ustedes, es el tema pues del control del revocatorio. El régimen les puso difícil porque no tienen control de la oposición, y resulta que acabaron con la posibilidad de un revocatorio que también era ampliamente cuestionado. Entonces, pero quiero tu lectura, perdona que me haya extendido tanto.
No, para nada. Yo creo que Donald Trump avanzó en la condena al comunismo. Creo que decididamente Guaidó no tuvo fortaleza, y sí coincido en que la oposición parece diseñada, ¿no? En determinados momentos pareciera que Guaidó es un vocero de Maduro, y aunque uno comprende que hay una crisis humanitaria terrible, que hay desesperación, que se vive muy mal, pero me parece que no es el camino mientras no haya libertad, derechos humanos y justicia, decir que Nicolás Maduro tiene que regresar a una mesa de negociación, cuando en realidad, lo reitero siempre, por su actitud criminal y de gobierno debería estar más preso que negociando nada. Me parece que no está en condiciones de negociar nada. De vuelta, yo entiendo el sufrimiento del pueblo, pero debería haber sanciones más fuertes a la casta política criminal. Por ese lado, que me parece que ahí está el eje de esta tiranía que es oprobiosa y que es destructora del bien, sin duda, ¿no? ¿Tú también crees, Marcelo, ya contigo termino el espacio por el día de hoy, que la batería de sanciones deberían aumentárselas? ¿Creerías que la Unión Europea, Estados Unidos deberían, más que relajarlas, pues implementarlas con mayor fuerza? Por supuesto. Es que hay que incrementarlas desde todo punto de vista, de tal manera que se siga arrinconando al régimen, pero no aliviando, para que tenga un brazo de acción mucho más amplio del que ya tienen. O sea, tú no puedes aliviar. El régimen no está en condiciones de negociar absolutamente nada. Y un régimen que sabe que a lo que va a salir del poder van todos presos por delitos de lesa humanidad, por narcotráfico, por terrorismo. Un régimen que no tiene nada que perder realmente por permanecer en el poder, y sabe que apenas salgan del poder van todos presos y van todos a cadenas perpetuas, ellos se la van a jugar completa. Entonces, lo que vas a aliviar con estas sanciones es a extender su estadía en el poder de Venezuela. Lo que hay que buscar la manera realmente es de negociación, para ver cuántos años son los que tú vas a enfrentar ante la justicia del mundo. Eso es lo que hay que buscar, pero no una negociación política para ver unas elecciones, para ver si salimos sabiendo que se han burlado en los últimos 20 años de los venezolanos y de esas mesas de negociaciones. Bueno, les agradezco a los dos, a Leandro Gasco, periodista, a Marcelo Monot, ingeniero, pues por este análisis que estamos realizando sobre Venezuela, comenzando esta semana. Gracias a todo el equipo de Radio Televisión Martí, gracias a los oyentes. Esperamos cumplir con la misión de mantenerlos informados, sobre todo al cubano, el ciudadano cubano dentro de la isla, que el régimen se lo impide. Yo me despido hasta el miércoles a la misma hora, 1:30 a 2, en este espacio de Radio Venezuela Hoy. Gracias. El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene Internet y desea obtener más información, como construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí,
Se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o Internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad